Ok, hola a todos. Antes que nada, quiero agradecer a los organizadores y gracias por la invitación y bueno, también gracias a todos ustedes que están actualmente viendo. Como pueden ver, el título de mi plática es Existencia y regularidad de minimizadores parabólicos para el flujo de variación total, pero la novedad aquí es que vamos a trabajar en espacios métricos generales. Esta plática está motivada por lo que he estado trabajando durante mi doctorado bajo la supervisión de Juha Kinnunen en Aalto University, acá en Finlandia. Y pues quiero comenzar esta plática con decirles un poquito sobre la motivación. Am, en particular, para la parte de existencia, nos enfocamos en el artículo por Bugelein, Dutzar y Marcellini. Y bueno, lo que queríamos ver es qué es lo que podíamos extender a espacios métricos generales, ¿no? Y para la teoría de regularidad nos enfocamos en el artículo por Di Benedetto, Janazza y Klaus. Y pues la motivación era la misma. Queríamos ver qué resultados podíamos obtener en este setting abstracto de espacios métricos generales. Pero bueno, o sea, en general, queríamos obtener una teoría unificante para el flujo de variación total en espacios métricos generales. O sea, queríamos unir la teoría de existencia con la teoría de regularidad y además englobar todos estos resultados al trabajar en espacios métricos generales. Ahorita viene un poquito de self-promotion y para la teoría de existencia trabajé junto a Vito Buffa, a Michael Collins e hicimos un artículo que ya está publicado en Manuscripta Matemática y bueno, aquellos que estén interesados también está disponible en Archive. Y para la teoría de regularidad trabajé de nuevo junto a Vito Buffa y a mi asesor Juha Kinnunen y bueno, también hicimos un artículo que ya está publicado y también para aquellos que estén interesados lo pueden también encontrar en Archive. Am, ok, entonces, antes de realmente empezar con la plática, quiero hablarles sobre cómo va a estar, sí, cómo va a estar la estructura de la misma, ¿no? Voy a empezar con hablarles muy detalladamente sobre nuestro setting, porque al trabajar en espacios métricos generales, para mí es muy importante que construyamos una base fuerte, ¿no? O sea, porque si entonces comenzamos con algo medio y empezamos a apilar teoría, pues puede que se derrumbe todo, ¿no? Y no queremos eso, queremos una estructura fuerte porque tenemos que ir construyendo nuestros espacios de funciones y en donde nuestro concepto de solución va a vivir. Entonces, por eso primero voy a hablar detenidamente sobre nuestro setting, qué es lo que le tenemos que pedir a nuestro espacio para poder trabajar en él. Y luego viene lo que es la definición de variación, de solución variacional, perdón, del flujo de variación total. Voy a decirles nuestros resultados principales y obviamente, pues por cuestiones de tiempo no va a poder explicarles detalladamente las pruebas, pero bueno, más o menos les daré las ideas y al final, si tengo tiempo, pues podré hablarles de qué es lo que se puede hacer después. Ok, entonces comencemos. Pues como ya lo he venido anunciando, vamos a trabajar en espacios métricos generales. Y cuando trabajamos en espacios métricos generales, uno tiene que ser muy cuidadoso de cómo sobreponerse a ciertos problemas que vienen por el simple hecho de que trabajamos en espacios métricos generales. Pero bueno, comenzamos con X, un espacio métrico, y lo primero que asumimos es que X es completo, separable y conexo. Y bueno, le pedimos que tenga una medida de Borel y la llamamos mu. Una vez que tenemos la medida de Borel, pedimos que mu sea doubling. ¿Qué significa esto? Que la medida de la bola doble el radio esté acotada por una constante multiplicada por la medida de la bola. Y esto tiene que satisfacerse para cualquier centro y para cualquier radio. Ahora, asumir que la medida es doubling es algo estándar, por ejemplo, en análisis armónico, porque implica que la dimensión de la medida es finita. Ok, en espacios métricos generales, lamentablemente no podemos definir gradientes de la manera estándar.
porque no tenemos una estructura diferencial. O sea, en realidad no hay un concepto de dirección, por lo que las derivadas parciales pues no tienen sentido, ¿no? Pero entonces, en cambio, nosotros trabajamos o consideramos lo que llamamos upper gradients. Una función no negativa medible de Borel, G, es un upper gradient de U si para cualquier camino tenemos que la siguiente desigualdad se satisface. Ahora noten que cuando trabajamos en Rn, efectivamente el módulo del gradiente de U satisface esta desigualdad. Entonces podemos pensar en los upper gradients como una generalización, pero una generalización del módulo del gradiente. Entonces, lamentablemente, cuando trabajamos en espacios métricos generales, vamos a perder la linealidad que teníamos del gradiente en Rn. Y esto no lo notamos tanto en el proyecto de existencia, pero cuando trabajamos en los resultados de regularidad, ahí sí la sufrimos un poquito por esta pérdida de linealidad. Pero bueno, más adelante podré explicar el por qué. Una gran desventaja que tenemos de esta definición es que la integrabilidad del upper gradient no está controlada por la función, lo que significa que si nosotros empezamos con g, un upper gradient de u, y le sumamos cualquier función, de hecho, bueno, cualquier constante no negativa, pues entonces vamos a obtener otro upper gradient. Entonces no tenemos unicidad. Pero bueno, para contrarrestar este problema, trabajamos entonces con lo que llamamos minimal Peewee Upper Gradient, y minimal en el sentido de la norma LP. Ok, entonces ya tenemos un concepto de derivada y pues, podemos hacer lo que hacemos en espacios euclidianos cuando definimos los espacios de Sobolev, pero en este caso los vamos a llamar espacios de Newton y su notación es N1P. Y la construcción es exactamente la misma, es exactamente lo mismo como le hacemos para definir espacios de Sobolev, por eso ni para qué ponerla, ¿no? Pero bueno, también necesitamos que exista una conexión entre el upper gradient y la medida. Es por eso que tenemos que asumir que nuestro espacio va a soportar una weak Poincare inequality. ¿Qué significa esto? Bueno, decimos que X soporta una weak QP Poincare inequality si existe una constante mayor que 0, una tau mayor o igual que 1, tal que para cualquier bola y para cualquier función integrable y para cualquier upper gradient de la función U tenemos que la siguiente desigualdad se satisface. Y pues esta desigualdad de verdad nos da una conexión entre el upper gradient y la medida. Noten que lo que esta desigualdad nos dice es que si el upper gradient es pequeño en promedio, pues entonces nuestra función no puede oscilar demasiado. Pero bueno, esas son las características básicas o lo básico que le tenemos que pedir a nuestro espacio para poder trabajar en él. Es decir, que sea completo, separable, conexo, con una medida de Borel doubling y satisfaciendo una 1-1 Poincare inequality. Pero estamos trabajando con el flujo de variación total. Y cuando trabajamos con el flujo de variación total, pues es natural esperar que la existencia de soluciones, lo que, lo que sea que signifique eso, soluciones, esté relacionada con la clase de funciones de bounded variation, BV functions, por sus siglas en inglés. Pero bueno, las funciones de variación acotada, BV functions, es una clase más general que las funciones de Sobolev, puesto que estas pueden tener discontinuidades o inclusive saltos, pero sabemos que son diferenciables en un sentido muy débil. Ahora, en espacios euclidianos, la derivada débil de una función de b es una medida en lugar de una función. Entonces, cuando estamos trabajando en espacios métricos generales, pues necesitamos una definición distinta del espacio BB, pero esa definición al final, tiene que ser equivalente a la que ya teníamos en Rn.
Entonces, empezamos definiendo el espacio bebé de la manera usual. Y la manera usual es llamada approximation approach. Y lo que nos dice es que para una función integrable, la variación total de u está definida en el espacio X, está definida como el ínfimo del lim_inf de la integral de el one week upper gradient de UI, donde UI es una sucesión de funciones de Lipschitz que converge a U en L1 log. Y obviamente, pues el espacio BB está definido como las funciones integrables para las cuales la variación total pues es finita. Ahora, tenemos un problema con esta definición, lamentablemente. Con esta definición usual del espacio de BB para espacios métricos generales. Porque a diferencia de la definición que tenemos en Rn, esta definición no depende de una fórmula de integración por partes. Entonces, pues en este setting tan abstracto, no sabemos si podemos ver al espacio BB como el dual de un espacio de Banach separable. Entonces, eso no nos permite definir una weakly measurability condition y a su vez esto no nos va a permitir definir de manera correcta el espacio parabólico de funciones en donde nuestro concepto de solución va a vivir. Voy a repetir esto. Como esta definición que tenemos de la variación total no depende de una fórmula de integración por partes, este espacio BB que estamos definiendo aquí, no sabemos si lo podemos ver como el dual de un espacio separable. Y entonces, al no poder verlo como el dual de algo, pues quién sabe si podemos definir una weakly measurability condition que a su vez nos ayudaría a definir de manera correcta el espacio de funciones para nuestro concepto de solución. Tenemos un problema, un grave problema con esta definición. O sea, necesitamos otra, o una que se asemeje más a lo que ya teníamos en RN, ¿no? O sea, esta definición es equivalente, pero no se asemeja. Es por eso que también damos lo que llamamos derivation approach del espacio BB. Y derivation porque utiliza el concepto de derivación de Lipschitz, que lamentablemente por cuestiones de tiempo no voy a ahondar mucho en ello, pero lo que quiero que quede claro es que al final obtenemos que la variación total de una función integrable U está definida como el supremo de esta cosa. Y esta cosa ya se parece muchísimo, ya es prácticamente lo mismo que teníamos en RN, o sea, esta ya efectivamente depende de una fórmula de integración por partes. Y además tenemos este fabuloso resultado que lo pueden encontrar en la tesis de doctorado de Simone Di Marino, el cual nos dice que si X es un espacio con estas características, que es básicamente el espacio con lo que nosotros trabajamos, pues entonces el espacio BB en approximation approach, pues es igual al espacio BB en derivation approach. O sea, son los mismos espacios. Y pues en particular el concepto, los dos conceptos de total variation o de variación total, pues coinciden y pues ahora a más aún los podemos utilizar indistintamente, ¿no? Entonces ya vamos en un súper buen camino porque pues ya tenemos una definición que más se adapta a lo que nosotros queremos para toda esta teoría que estamos construyendo. Pero bueno, el flujo de variación total es un problema que depende del tiempo. Entonces tenemos que considerar espacios parabólicos de funciones. Cuando trabajamos en espacios euclidianos con el flujo de variación total, podemos pensarlo como que estamos trabajando con el P laplaciano cuando P es igual a 1. Ahora, cuando trabajamos con el P laplaciano para P mayores que 1, el espacio natural de funciones, el espacio parabólico de funciones con el que generalmente se trabaja es L1N1P. Como estamos trabajando con el flujo de variación total, pues estoy diciendo que es prácticamente el caso P igual a 1, pues quizás sea muy natural el pensar, ok, podemos trabajar con el espacio L1, N11, y pues lamentablemente no, este espacio no nos sirve porque el espacio de Newton N11 pues ni siquiera es reflexivo.
Entonces, pelas, no nos sirve. Pero bueno, o sea, ya sabemos que el concepto, ya teníamos una idea de que el concepto de solución, pues tiene que ver con el espacio BD, ¿no? O sea, tanto trabajo nos costó definir estos espacios, pues ¿qué pasa si consideramos ahora el espacio L1BB? Lamentablemente, este espacio L1BB, pues tampoco nos sirve, porque la Strong Bochner Measurability es muy restrictiva de pedir, porque simplemente ejemplos básicos como el cono espacio-tiempo no pertenece a L1BB porque su imagen no es separable en BB. O sea, el problema de este espacio es que la Strong Bochner Measurability Condition que tiene, de por sí tiene, es muy restrictiva. Es por eso que necesitamos una Weaker Measurability Condition. Y justo lo que hacemos es utilizar el concepto de BD en términos de derivación para definir nuestra Weakly Measurability Condition, que es justo el punto número 3 aquí. O sea, decimos que este mapa es weakly measurable, perdón, si este mapa pues es measurable para cualquier derivación. Y lo que quiero que vean es que, pues justo, o sea, para poder definir propiamente nuestro espacio parabólico de funciones, pues utilizamos este nuevo concepto de derivaciones, ¿no? Entonces, este L1WBB, L1WIC-BB, es el espacio parabólico en donde nuestro concepto de solución va a vivir. Ok, entonces, en un principio había dicho que pues una de las mayores motivaciones es unificar la teoría para el flujo de variación total, ¿no? Y tenemos estas dos teorías, la teoría de existencia y la teoría de regularidad. Ahora, para la teoría de existencia vamos a trabajar con el concepto de soluciones variacionales y para la teoría de regularidad vamos a trabajar con el concepto de minimizadores parabólicos. Entonces, comencemos con qué es una solución variacional. Pues una solución variacional es un mapa que va a estar en esta clase. Noten de nuevo que ya estamos utilizando nuestro espacio parabólico de funciones. Entonces, en esta clase es una solución variacional si satisface pues esta desigualdad variacional, ¿no? Que es una desigualdad un poquito larga. Pero bueno, o sea, es básicamente eso. Nuestros resultados principales de existencia son dos, de hecho. El teorema 3 pues es justo sobre existencia y unicidad de una solución variacional para el flujo de variación total. Y el teorema número 4 pues se refiere un poquito a resultados de regularidad, ¿no? O sea, si tenemos una solución variacional, entonces la derivada parcial va a pertenecer a cierto espacio de funciones y además pues nuestra solución variacional va a pertenecer a este espacio de Holder y además tenemos estos estimates para la derivada parcial con respecto al tiempo y además para la variación total de nuestra función. Entonces, déjenme muy brevemente explicarles la idea de las pruebas. Para el problema, perdón, para el teorema número 4, que es el que tiene que ver con resultados de regularidad para la solución variacional, pues como a priori la definición de solución variacional no nos da ningún tipo de regularidad, o no nos da suficiente regularidad con respecto del tiempo, pues no podemos utilizar a la misma solución variacional como test function para la desigualdad variacional. Es por eso que necesitamos un procedimiento de modificación y utilizamos justo esta modification in time que definimos aquí. Entonces, utilizando este modification procedure, lo primero que hacemos es localizar nuestro problema. Empezamos con una solución variacional en un cilindro espacio-tiempo y lo primero que probamos es que entonces esta solución variacional en el cilindrote va a ser solución variacional en cualquier subcilindro, ¿no? O sea que lo que probamos es que satisface una desigualdad variacional en un subcilindro. Ok, ya que tenemos esto, lo utilizamos pues para probar la condición inicial. O sea, básicamente probamos que este límite, donde
0 es el initial datum, pues se va a 0. Y lo último, o sea, recuerden que el teorema 4 se refiere a resultados de regularidad para la solución variacional, que son básicamente estas tres cosas, o sea, la existencia de la derivada parcial, y además que la derivada parcial pertenece a cierto espacio de funciones, que U pertenece al espacio de Holder, y estos estimates. Entonces, lo primero que probamos en realidad es el número 3. Utilizamos lo de el modification procedure y de hecho también la localización a subcilindros para probar el número 3. Después probamos el número 2 y el número 2 lo que nos da es justo la existencia y pues nos da esta primera parte del número 1, ¿no? O sea, la existencia de la derivada parcial y la pertenencia a un cierto espacio de funciones. Bueno, ya, al final probamos que U pertenece, es Holder continuous, ¿no? Eso es a súper grandes rasgos, ¿eh? Estoy, pero rapidísimo diciéndoles como la idea de la prueba. Y bueno, ahorita les voy a dar la idea de la prueba para el teorema 3, que es justo el teorema que a mí más me gusta porque es referente a existencia y unicidad de una solución variacional al flujo de variación total, ¿no? Y pues primero comenzamos con unicidad. Y para probar unicidad, pues probamos un principio de comparación. O sea, ¿qué es lo que nos dice este principio de comparación? Es que si tenemos dos soluciones variacionales y garigoleada con initial data U0 y U0 garigoleada, si existe algún tipo de comparación entre los datos iniciales, entonces podemos comparar a las soluciones variacionales. Entonces, si resulta que el initial datum pues, es el mismo, pues entonces ya tenemos que las soluciones variacionales pues tienen que ser las mismas, ¿no? Es así como probamos unicidad, probando el comparison principle. Y ahorita viene lo que es la prueba de existencia, que a mi parecer es lo más bonito porque utiliza métodos variacionales. O sea, una ventaja de trabajar en espacios métricos generales es que todavía tenemos acceso a todo esto de los métodos variacionales. Entonces, para probar la existencia, pues trabajamos con lo que llamamos relaxed convex functionals, o sea, para cada epsilon, pues nos concentramos en este funcional. Y lo primero que probamos es que para cada epsilon existe un minimizador u epsilon de este funcional, f epsilon. Entonces, pues tenemos una secuencia u epsilon de minimizadores, ¿no? Probamos que dije secuencia, una sucesión, perdón. Entonces vamos a tener una sucesión de U epsilons, que cada U epsilon es el minimizador de cierto funcional. Pues probamos que esta sucesión pues es acotada, es uniformemente acotada en algún espacio de funciones y luego pues utilizamos un resultado de compacidad para subtraer una sucesión convergente y justo pues ya tenemos un límite. Ese límite es nuestro mejor candidato para hacer la solución variacional que tanto estábamos buscando. Entonces el último paso es probar que el límite de las U epsilons, bueno, de la subsucesión, es verdaderamente una solución variacional, o sea que satisface la desigualdad variacional en el cilindro. Entonces, eso es como la idea de la prueba para unicidad y existencia, ¿no? O sea, básicamente comparison principle y métodos variacionales. Ok, pero entonces, les había dicho que, pero es que ajá, aquí está perfecto. Que teníamos dos teorías. Ahorita ya terminamos de explicar lo que es la teoría de existencia. Y ahorita ya me voy a enfocar en lo que es la teoría de regularidad. Pero para la teoría de regularidad lo que utilizamos es el concepto de minimizador parabólico.
¿Qué es un minimizador parabólico del flujo de variación total? Pues es una función en esta clase de funciones que satisface esta desigualdad. Y esta desigualdad, pues es más chiquita, al menos es más chiquita que la que teníamos en la definición de solución variacional, ¿no? O sea, se ve como más compacta. Y pues el resultado fuerte de regularidad, o el resultado más importante de regularidad que tenemos es el siguiente. O sea, lo que logramos probar es que un minimizador parabólico es, más bien, lo que logramos dar fueron condiciones suficientes y necesarias para que un minimizador parabólico del flujo de variación total sea continuo en un punto dado. Y logramos hacer esto en términos de, este, de suficientemente rápido de decay de la variación total de nuestra función, de nuestro minimizador parabólico en el punto dado. Ok, entonces para rápidamente decirles la idea de la prueba de las condiciones necesarias y suficientes para la continuidad, am, lo primero que hicimos fue trabajar con lo que llamamos parabolic de Georgi class. Entonces decimos que una función u pertenece a la parabolic de Georgi class si existe una gamma mayor que cero, tal que esta desigualdad, que es un monstruo de desigualdad, se satisface. Pero esta desigualdad es sumamente importante para nosotros, porque la prueba de las condiciones suficientes y necesarias para la continuidad, pues van a depender exclusivamente de de esta desigualdad. Porque en realidad el, la propiedad más fuerte que logramos probar es que si U es un minimizador parabólico, entonces U pertenece a una parabolic de Georgi class. Y la prueba de este resultado nos costó muchísimo trabajo, no voy a negarlo, hicimos prácticamente tres pruebas, porque la primera, pues queríamos un poquito olvidarnos queríamos nada más trabajar en rebanadas del tiempo, pero para trabajar en rebanadas del tiempo necesitamos asumir extra regularidad con respecto a la derivada, con respecto al tiempo de nuestra función, y pues no queríamos hacer eso. Y al final, pues utilizamos de nuevo un qualification scheme, am, pero justo al trabajar con upper gradients y la diferencia de una sucesión que converge a U, no sabemos cómo perdemos la linealidad del gradiente, no sabemos si el upper gradient de una diferencia, o sea, de U epsilon menos U, realmente se va a cero. Pero bueno, al final sí se va a cero, afortunadamente, y logramos probar esta proposición número 6, que es, a mi parecer, es la más importante del artículo de regularidad, porque pues los estimates de la definición del parabolic de Georgi class son básicamente lo que utilizamos para probar las condiciones suficientes y necesarias para la continuidad del minimizador parabólico del Total Variation Flow. Y bueno, última cosa, pues se estarán preguntando como, ok, para el resultado de existencia utilizaste el concepto de variación, de solución variacional, para regularidad utilizaste el concepto de minimizador parabólico, o sea, son dos conceptos distintos, o sea, ¿cuál es la conexión? ¿Cómo dices que lograron una teoría unificante cuando estás trabajando con dos conceptos distintos? Bueno, el último resultado en nuestro artículo de existencia es básicamente que cualquier solución variacional es, de hecho, minimizador parabólico, pues entonces probando así la existencia de minimizador parabólico y además, pues ahondando en resultados de regularidad. Pero bueno,
Este, ¿qué sigue? ¿Quién sabe? Se las dejaré para la próxima. Pero bueno, ay, justo. Muchísimas gracias, por la atención y espero les haya gustado. Cualquier duda, aquí andamos.